Muy buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da a través de estos medios de llegar hasta sus hogares y casas. Y damos gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares por estos medios. Mis amados hermanos, quiero darles una grata noticia antes de iniciar el sermón o la predicación de este día, y es que el próximo domingo iniciaremos la iglesia y los miércoles normalmente estaremos transmitiendo desde la iglesia. La invitación es para todos ustedes a contactarse con nosotros, inscribirse, ya que los protocolos que debemos de cumplir hacen de que tengamos 2 servicios y esos 2 servicios estén divididos para la capacidad que tiene nuestra iglesia para cuidarnos y haya un distanciamiento de 2 metros aproximadamente. Entonces, hermanos, tengo el privilegio en este día de anunciarles que regresamos nuevamente para la gloria de Dios, pero ahora más que nunca tendremos que cuidarnos unos a otros y cumplir con la normativa que nos dicen nuestras directrices y gobierno. Mi amado hermano, quiero invitarle a que sigamos en esta secuencia de estos estudios que hemos comenzado de las parábolas del Evangelio de San Lucas. Hoy vamos a estar estudiando la parábola que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Esta parábola Jesús la tituló la parábola de la higuera estéril. Pero antes de iniciar esta parábola, yo quiero hacerle una pregunta, hermanos, y que usted se cuestione respecto a cómo regresaremos a la iglesia después de la pandemia. ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Cómo estaremos nosotros motivados y de qué manera vamos a tomar nuevamente las riendas de lo que Dios nos ha dado para hacer evangelio y predicadores por todo el mundo? Quiero anunciarles, hermanos, que esta parábola tiene un contexto muy importante, y es el contexto en el que Jesús estaba hablando con aquellos personajes públicos, los religiosos, los altos religiosos y mandatarios de los fariseos. Ellos estaban hablando con Jesús, y aconteció que se había dado un tema acerca de aquellos que habían muerto en la torre de Siloé y a quién acusar acerca del pecado. Cuando Jesús escuchó y habló con ellos respecto a esto, les dijo esta parábola, porque ellos pensaban que eran más buenos que los demás que habían muerto de una manera violenta. Entonces el Señor los insta a que mediten y piensen si de verdad son aptos para el reino de Dios y de qué manera estaban haciendo. Recordemos que el contexto tiene que ver con los líderes religiosos de la época de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante tener esto claro, ya que estas palabras fueron dichas a ellos. Jesús les habla acerca de la higuera y les dice de la siguiente manera. Vamos allí a la Biblia y vamos a leer. Parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortaré después. Yo te invito a que tomes un momento ahí, vamos a orar y a poner esta palabra primeramente en las manos de Dios. Señor y Padre, te damos gracias en esta hora, nos presentamos ante ti, Señor, para adorarte, exaltarte y reconocer tu grandeza y tu soberanía. Señor, hoy estamos dispuestos a escuchar lo que tú quieres decirnos y transmitirnos a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, que perdone, Señor, todas nuestras culpas y que nos ayudes a vivir de una manera correcta y digna como debe ser. Padre maravilloso y eterno, nosotros somos tu pueblo, tus escogidos, tus hijos, como lo dice la misma palabra, hijos y herederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. El problema que había en la época de nuestro Señor Jesús con los líderes religiosos puede ser el problema que hoy toda Latinoamérica presenta, Señor, con sus líderes religiosos.
Nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra, el evangelio de Dios, pero también hemos sido llamados a dar testimonio y a no ser obstáculo, sino a ser más bien sembradores de paz, de justicia y de verdad. Señor, en esta hora te pedimos que nos hables, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, y que sea tu bendita palabra quien tome el control en este momento, en nuestros corazones, en nuestras almas y en nuestra mente. Señor maravilloso, tú hablaste por medio de parábolas y diste claridad de que estas parábolas serían interpretadas por todo aquel que tú quisieras que la entendiera. Y esto tenía que ver con el Espíritu de Dios, que es el que nos revela, que es quien nos redarguye, que es quien nos convence. Padre Santo, dejamos esta labor al Espíritu en esta mañana, en esta tarde, para que sea Él quien nos convenza de todo juicio, de toda justicia, de todo pecado y de toda verdad. Damos gracias, Señor, por todas aquellas almitas que de antemano están viendo esta predicación, que la comparten con otras personas para hacer evangelio y transmitir la verdad del reino. Señor maravilloso, yo no soy más que un instrumento, no soy nadie, mi palabra no es la verdad, tu palabra es la verdad, Señor. Te ruego y te suplico que en esta hora tú tomes este instrumento, este vaso de barro y lo hagas útil para tu reino. Señor maravilloso, no quiero ser aquella higuera estéril que solamente inutiliza tu terreno, Señor, sino ser esa higuera que da fruto, que es agradable ante ti, esa higuera que está pegada a la vid y que soy un pámpano que puedo llevar fruto ante tu presencia. También ruego para que mis hermanos puedan estar también en esa actitud de ser y convencidos de ser esas pámpanos que se pegan a la vid, que eres tú, nuestro Señor Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Aquí estamos, Señor, nuevamente escuchando tu voz a través de tu bendita y santa palabra. Mis amados hermanos, entonces, la parábola de la higuera. Ya vimos el contexto, y era el contexto del arrepentimiento en el cual Jesús había dado esta parábola. Jesús estaba llamando a aquellos líderes religiosos a arrepentirse de la manera en que venían obrando y en la manera en que ellos se habían se habían convertido en un obstáculo para el pueblo de Dios. Si vemos bien el pasaje y la manera en que el escritor Lucas escribe sus palabras y dice, claro, dijo también esta parábola en el versículo 6, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Estamos hablando de algo, el escritor habla de algo que lo dice de manera, no lo dice de manera plural, perdón, lo dice de manera plural y no de manera singular. Habla de una higuera y habla de una viña. Ambas cosas, tanto la higuera como la viña, si vemos en el Antiguo Testamento, han representado o han sido símbolo del pueblo de Israel. Jesús estaba haciendo referencia al pueblo de Israel. Era el pueblo de Israel en ese momento, esa viña y esa higuera. Ellos estaban siendo el terreno que Dios había escogido para plantar su semilla, y esa semilla era esa viña que era el pueblo de Israel, pero esa viña no estaba dando fruto. Esa viña no estaba siendo productiva. Y la palabra en el Antiguo Testamento, en Oseas 9, capítulo 10, en Jeremías 8, capítulo 13 y en Isaías 5, 1, 7, determinan que tanto la vid como la higuera era representación del pueblo de Israel. Y allí estaban presentes junto al Señor y habían nombrado cosas del Antiguo Testamento, cuando cayó la torre de Siloé, aquellos que aplastó y a otras personas que habían muerto de manera violenta. Y ellos querían tentar a Jesús diciéndole, bueno, entonces, ¿qué pasó con ellos? Que se perdieron su pecado, su maldad.
Y Jesús, conociendo las intenciones de ellos y discerniendo lo que había en sus corazones, les dice: ¿consideran ustedes ser más buenos que aquellos que murieron? ¿Consideran ustedes que ya tienen ganado el reino de los cielos porque ustedes han hecho cantidad de cosas? Porque los israelitas pensaban que el hacer obras y el hecho de guardar las obras de la ley los hacía salvos. Y Jesús los estaba confrontando con esto y les está diciendo: de antemano no es así. El reino de los cielos, como lo veremos en otras parábolas, y la representación que Jesús hace del reino de los cielos, no es ganado por el ser humano. No hay forma de que tú y yo podamos poner un poquito para ganarnos el reino de los cielos. El reino de los cielos es dado por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Su obra redentora en la cruz del Calvario hizo que tú y yo nos convirtiéramos en hijos. Y les estaba recordando a ellos que ellos habían sido un pueblo escogido por Dios. Desde que Dios tomó la decisión de llamar a Abraham, le dijo que él sería el pueblo escogido. Y durante toda esa época el pueblo israelita había sido y seguirá siendo el pueblo escogido por Dios. Pero eso no quiere decir que ellos estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Y allí va un segundo tema, un segundo punto que toca el autor del libro del Evangelio, que es Lucas, el autor de este Evangelio. Habla de que había improductividad y que la improductividad que llevaba el pueblo era más o menos de 3 años. Posiblemente estos 3 años se refieren al ministerio de Jesús sobre la tierra. Él había caminado con ellos, lo habían escuchado, lo habían visto hacer milagros y aún así no podían convencerse de la verdad de que Él era el Mesías. También Jesús habla el escritor habla de un año que tendrían como prueba de la paciencia de Dios. Allí se está hablando de que Dios tendría la paciencia para darles un año más. Y es una petición que le hace alguien. Ese alguien lo dice la escritura en el versículo 7. Dice: y dijo él al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Estaba haciendo referencia al pueblo de Israel. Casi que le estaban colocando, digámoslo de una manera, un ultimátum. No están siendo productivos. Y los 3 años podría simbolizarse como el ministerio de Jesús, pero también podría ser simplemente entre la productividad de los frutos de un árbol. 3 años es demasiado tiempo para que un árbol o una planta no dé fruto. Si en un año una planta no da fruto, ya se llama como que esa planta no está bien, está mal, algo está mal con ella. Puede ser la tierra en que fue sembrada o puede ser simple y sencillamente que esa semilla, esa planta agarró una infección de bichos o algo pasó y no le está dejando dar el fruto. Conociendo a ellos muy claramente lo que Jesús estaba haciendo referencias, decía: bueno, es imposible que si no dio fruto en 3 años, pues dé fruto en un año. Pero lo que quería el Señor o el Señor y el viñador reflejar era que la paciencia de Dios era inagotable, pero que tenía un límite. Dios es paciente, pero tiene un límite. Y si vamos a la palabra, nos enteramos que el mismo Dios dijo que era necesario buscarle mientras podía ser hallado. Y aquí les está dando una oportunidad de 12 meses, 365 días. ¿Usted considera que se ha perdido mucho tiempo en esta pandemia? Muchos de nosotros hemos expresado como que hemos perdido un año de no dar fruto. Y nosotros nos referimos a no dar fruto con el no tener ingresos económicos o el no seguir en nuestras actividades cotidianas. Pero es diferente en este pasaje.
El fruto era el fruto de arrepentimiento genuino que lleva a nosotros convencernos de que Jesús es el Señor y de que en Él hallamos salvación. Y que esos frutos de arrepentimiento genuino darían también paso a uno de las mayores dones y oportunidades que tiene el creyente, que es la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Jesús a través de esta parábola estaba haciendo una advertencia, pero también podría decirse que estaba aquí haciendo una profecía. Estaba diciendo el Señor que si un año después ellos no habían dado frutos de arrepentimiento, entonces vendría y serían cortados. Así lo dice en los versículos 8 en adelante. Dice: Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El viñador, como bien se puede representar como Jesús dentro del contexto de la parábola, estaba pidiendo al Padre que pudiese tener un tiempo más con ellos para hacer algo, para abonarla. La palabra abonar y cavar se refería en la parte de cultivar a que iba a nutrir, a que iba a alimentar esa planta, a que iba a poner un terreno, iba a podar su terreno, iba a nutrir su terreno para que quizás ella diera fruto. No está asegurando que esta planta dé fruto, pues él mismo tiene la duda y dice claramente: si en un año tú vienes y dio fruto, bien, la dejas, pero si no ha dado fruto, entonces córtala. Precisamente en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, Israel, se puede, por así decir, fue cortada por el Imperio Romano, quien empezó a subyugarle y a perseguirle y quien hizo grandes cosas en él. Entonces no se dio el fruto que se estaba esperando. Hablando del pueblo como tal, que es el que está haciendo referencia aquí. Pero también sabemos que Jesús logró edificar, que hizo que 12 hombres tuvieran una transformación absoluta en sus vidas y creyeran al ministerio de Jesucristo, y fue sobre ellos derramados y sobre, no solamente sobre los 12, sino sobre una multiplicación de 120 hombres y mujeres, sobre la cual se derramó el Espíritu de Dios y pudieron conocer la verdad del Evangelio. Y estos fueron y predicaron el Evangelio. Pero ¿a quiénes predicaron el Evangelio? Mire, aquí se da que el pueblo, aquellos que creyeron de los judíos, pudieron ser salvos, pero los que no creyeron, pasó precisamente lo que se estaba esperando sobre la higuera. No dieron el fruto de arrepentimiento, no se convirtieron, no abandonaron sus creencias que los apartaban de la verdadera fe. Siguieron persistiendo en la mentira, en el engaño, en creer que ellos por sí solos podrían abonar terreno y para su salvación. Ellos creían que sus obras eran buenas obras y que sus obras eran inclusive más justas que las mismas obras de Dios. Pues la única obra de justicia que pudo limpiar el pecado de la humanidad fue la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ellos todavía no comprendían acerca de esto, porque Jesús es precisamente quien les está contando esta parábola, quien les está anunciando lo que va a suceder con aquella higuera que no estaba dispuesta a dar ese fruto de arrepentimiento. A pesar de que su Señor se había quedado allí trabajando sobre su terreno, había cavado, había rodeado, había nutrido su tierra para que ellos dieran el fruto. Todo aquello que hizo Jesús durante su ministerio, durante el tiempo, fue parte de esa nutrición y de ese cavar alrededor de esa tierra para que ellos pudieran dar el fruto que tanto se esperaba. Aún así, el pueblo de Israel cegó su corazón, cerró sus ojos ante la verdad y ante la inminencia de lo que estaban presenciando en ese momento, y no permitieron que su raíz fuera nutrida y dieran fruto. Prefirieron seguir bajo sus convicciones y bajo sus hábitos, porque muchas veces
podemos observar a través de la Escritura que el pueblo de Israel no estaba haciendo ni cumpliendo la voluntad de Dios, ni mucho menos su palabra. Ellos habían hecho de su palabra hábitos y costumbres diferentes solamente para presionar a los demás, pues Jesús varias veces les dijo: ustedes ni siquiera son capaces de cumplir las normas que han establecido, y aún así ustedes ni entran ni dejan entrar. Jesús les llamó hipócritas, Jesús les llamó sepulcros blanqueados, porque sabía que había en lo profundo de su corazón y no había más que una religiosidad. Todos nosotros, mediante este tiempo que hemos estado en pandemia, mientras que hemos estado confinados en casa, hemos pensado que hemos perdido muchísimo tiempo. Pero Jesús, al contrario, ha empezado a hacer hizo una cavación alrededor nuestro. Ha nutrido nuestro terreno con todo lo que hemos estado viviendo y espera que al salir de este confinamiento demos el fruto que Él está esperando, frutos de arrepentimiento. Usted dirá, querido hermano, que usted ya conoce el Evangelio, que usted hace mucho tiempo se arrepintió. Pero aquel que da frutos de arrepentimiento vive bajo la poderosa voluntad de Dios y vive haciendo y viviendo su palabra. Esos son los frutos de arrepentimiento que se ven y se manifiestan en la vida de un creyente. No es solamente decir yo me arrepiento de lo que he hecho, yo me siento arrepentido del mal que he hecho, pues muchas personas han sentido ese tipo de arrepentimiento. Podemos ver el caso de Judas. Judas se arrepintió de lo que hizo, se arrepintió de traicionar al Hijo de Dios. Aún así, aunque quiso devolver sus monedas, no pudo resarcir el mal que él había hecho. Judas pagó las consecuencias de lo que hizo. Judas pagó las consecuencias del mal que hizo. Pero tenemos al lado de Judas otra persona que podemos observar, y es aquel cruel y malvado ladrón que estaba cerca a la cruz de Jesús. No había hecho absolutamente nada por ser salvo, pero aún así él creyó y dio frutos a través de arrepentimiento. Permitió que el Señor permeara su vida de manera tal que hubiese un arrepentimiento genuino en su corazón. Y esa misma noche estuvo con Jesús en el paraíso. A veces consideramos que nuestra justicia es mucho más justa que la de Jesús, que la del propio Dios, que la del propio Jesús. Lo vemos en el diálogo que había tenido Jesús antes de iniciar esta parábola de la higuera. Aquellos hombres consideraban que su justicia, que ellos habían hecho mucho para el reino, que ya merecían ser salvos, que ya tenían el cielo ganado. Eso lo creían ellos. Pero Jesús los baja de esa nube y les dice: el cielo no se gana, ¿sí? El cielo se hereda. Y se hereda porque yo he decidido compartir mi herencia con ustedes. Si ustedes creen en mí, si ustedes pueden venir a mí, si ustedes pueden creerme a mí y vivir para mí, entonces serán hijos de mi Padre, herederos de la gracia juntamente conmigo. Jesús fue el único sacrificio puro, vivo, santo, que pudo pagar la deuda que tú y yo teníamos. Una deuda que es impagable, una deuda que tú y yo en toda la vida no podremos pagar. Se podría decir acerca de Judas que él tenía 3 años de ministerio, que si lo que hizo no sirvió para nada, ¿cómo es posible que se pierda a pesar de que caminó 3 años con el maestro y aquel malvado solamente estuvo unos segundos cerca de él? Esa es la prueba yaciente, mis hermanos, que tú y yo somos hijos de Dios, pero que es el fruto quien testifica si verdaderamente somos hijos de Dios. Y este fruto es un fruto genuino de arrepentimiento. Aquí la pregunta, aquí también Dios a través de nuestro Señor Jesús y del autor de este libro está confrontando hoy a los líderes religiosos, tanto cristianos como católicos y como todos los líderes religiosos. Hoy el Señor nos está cuestionando y nos está diciendo: ¿acaso van a seguir ustedes siendo estorbo para mi iglesia? ¿Van a seguir ustedes enseñando mentira, falsedad? ¿Les van a seguir enseñando a la gente que hay que vivir de hábitos y de creencias que no son bíblicas?
¿Van a seguir apartando a mi pueblo de mí? Ahora Cristo nos está colocando un ultimato. Si bien muchos predicaron acerca del fin del mundo, acerca de que esto era el fin del mundo, esta pandemia, otros predicamos acerca de la esperanza y la oportunidad que Dios nos estaba dando como iglesia de resarcir nuestro mal y volvernos verdaderamente a Cristo. Amado hermano, amigo que me escuchas, este es el momento de dar el fruto que el Señor espera, porque como resultado, este tercer momento que el autor allí nos expone en esta, más bien el Señor Jesús nos relata cuál va a ser el resultado de esta parábola. Y hay dos resultados. Si tenemos verdaderos frutos de arrepentimiento y de fe, viviremos para el Señor. Porque recordemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Como líderes de Dios debemos de ser pacientes como Jesús es paciente. Pero esto no librará a nadie de la destrucción como no libró al pueblo de Israel que no quiso escuchar y obedecer la palabra de Dios. Pero si sucede todo lo contrario, tenemos arrepentimiento, daremos el fruto que el Señor tanto espera. Después de haber contado esta parábola, Jesús habla a sus seguidores de otras cosas más, y es que el Señor Jesús sana a una mujer en el día de reposo, y tiene que ver nuevamente con los líderes religiosos. Él allí estaba nuevamente colocando a prueba, estaba sacando lo que había en sus corazones. Jesús estaba provocando a ira a los líderes religiosos, porque ellos pensaban que toda la tradición que llevaban era lo que la gente necesitaba para ser salvo. Pero hoy Cristo nos dice, tú no necesitas una religiosidad para ser salvo, tú necesitas dar frutos de arrepentimiento, venir a mí por fe, seguirme, caminar y obedecer la verdad del Evangelio. Esa es la invitación que Cristo estaba haciendo. Esa es la manera en que Cristo se quedó socavando alrededor de aquella higuera que era el pueblo de Israel para que dieran el fruto de arrepentimiento. Algunos lo dieron, hermanos. Algunos dieron ese paso de arrepentirse y vivir para Cristo. Tú y yo hemos dado ese paso de vivir y de arrepentirnos. Pero hoy es un buen día para preguntarnos, ¿estamos siendo productivos o estamos siendo improductivos? ¿Estamos ocupando la tierra que otro podría estar dando fruto o estamos dando fruto? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos el día de hoy? Tú, pastor, sacerdote, líder que me escuchas, ¿qué estás haciendo para que el pueblo de Dios realmente crezca y dé el fruto que el Señor tanto está deseando? ¿Acaso estás siendo tú instrumento de Dios, heraldo del Señor para predicar el Evangelio de la verdad a todo aquel que tanto lo necesita? ¿O estás siendo un religioso más lleno de prácticas, lleno de religión que impide que otros entren al reino de los cielos? Te puedes preguntar en esta tarde, ¿qué lugar estás ocupando? ¿Cómo estás fertilizando esa tierra? Si la estás nutriendo con la palabra del Señor, si tu vida está dando ese fruto que el Señor tanto desea, ¿qué estás haciendo? Mi querido hermano, mi querido amigo, mi querido oyente, hoy es la oportunidad. No seas aquella higuera estéril, no seas aquella higuera que no quiere dar fruto a pesar de todo el esfuerzo que se está haciendo porque lo dé. Cristo hizo lo más importante. Cristo de una vez y para siempre pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Ahora es sencillo arrepentirnos de nuestro mal proceder, vivir para Él, vivir con Él. Después de esto, después de que Jesús asume la lucha contra los líderes religiosos
y contra todas sus costumbres que iban por encima de la verdad de Dios, Él decide contarles otra parábola más, y es la parábola de la semilla de mostaza. Esa será la próxima parábola que llevemos a la práctica y que estemos estudiando la próxima semana. Ya será con el favor de Dios desde nuestra congregación que tendremos la oportunidad de predicar este nuevo mensaje. Pero, ¿qué enseñanza nos deja la parábola de la higuera en nuestros tiempos? ¿Qué enseñanza tiene la parábola de la higuera para toda Latinoamérica? ¿Qué nos está diciendo? Mis hermanos, en el tiempo del Señor, la problemática social era muy grave. Había clasismo entre los judíos y había racismo. Entonces ellos habían procurado por todos los medios considerarse privilegiados por haber sido el pueblo llamado por Dios y otorgado por Dios. Y de esta manera ni entraban ni dejaban entrar. Ellos consideraban que estaban defendiendo la obra de Dios, pero estaban muy equivocados, así como lo estuvo Pablo en su momento. Pablo estaba seguro, estaba convencido que él peleaba y luchaba por Dios y asesinaba a cristianos con el fin de hacer la obra del Señor. Hacía cosas inadecuadas, cometía los más perversos actos de maldad en nombre de Dios. Inclusive nosotros conociendo la historia de la iglesia, hemos visto en las cruzadas y todo esto que no ha tenido sino más que una tragedia, un mundo de maldad en nombre de Dios. Pablo tuvo la oportunidad de que Dios le buscara, de que el mismo Jesús estuviera dispuesto a transformar su vida. Pero como lo veremos en otras parábolas acerca del reino de Dios, hay dos tipos de personajes dentro del reino de Dios. Unos que buscan la verdad, unos que buscan el tesoro y otros que simple y sencillamente encuentran el tesoro. Pablo encontró el tesoro sin estarlo buscando. A lo mejor muchos de nosotros lo hemos encontrado sin estarlo buscando, otros lo hemos buscado. Pero ese tesoro que es el reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener claro que en ese reino hay que dar fruto. Y ahora nosotros tenemos un nuevo despertar, una nueva oportunidad. Si a ti y a mí no nos mató el coronavirus, es por pura gracia y obra del Señor. Y su misericordia se estableció sobre nosotros para darnos un nuevo comienzo, un nuevo despertar. Iglesia del Señor Jesucristo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a trabajar desde hoy con esta problemática social que vamos a vivir? No solamente el distanciamiento social para guardarnos, sino el distanciamiento que hay en nuestros corazones frente a la necesidad que tienen los demás, frente a la necesidad que tiene la Iglesia del Señor de escuchar la verdad, de que usted y yo prediquemos la verdad del Evangelio. Recuerde, nosotros no tenemos la verdad. La verdad está en la palabra de Dios, pero usted y yo tenemos que hacer un trabajo para predicar esa verdad. Usted y yo seguimos siendo solo vasijas, mensajeros, y no somos mayor que el mensaje que se da por medio de Dios. Recuerde lo que Juan dijo acerca de su ministerio. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Y creo, amados hermanos, pastores, sacerdotes y líderes, que hoy esa debe ser nuestra postura. Necesario menguar nosotros para que el Señor crezca. Y la manera en que haremos que el Señor crezca es predicando su palabra, proclamando su evangelio, invitando a las personas que hoy están tan confundidas, están tan desesperadas, tan angustiadas, no saben qué hacer. Tenemos la oportunidad que ahora que se habla en nuestras iglesias, las personas van a ir con más deseo, con más pasión a la iglesia, los que han estado. Algunos se añadirán a la iglesia. Y tú y yo, ¿qué les vamos a dar? Es un compromiso con el Señor. Jesús en su tiempo tuvo que retar a aquellos líderes
que vanamente estaban creyendo y considerando que ellos ya tenían el reino de Dios en el bolsillo. Y Jesús los baja de ese pedestal y les dice, un momento, ustedes lo único que han hecho es inutilizar la tierra que se les ha dado, porque no están dando el fruto que yo espero. Podría decirse, hermanos, que esta predicación es para nosotros como líderes religiosos, pero también para el pueblo de Dios en toda su plenitud. ¿Qué estás haciendo, hermanos? Tú estás ocupando un espacio en el pueblo de Dios. Recuerda que tú eres uno de los órganos vitales de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso has dejado de funcionar y te estás atrofiando? ¿O realmente estás sirviendo para la obra del Señor? Lo que Jesús quería hacer con su parábola era convencer a estos líderes religiosos de lo mal que estaban, de lo infructíferos que han sido y que habían sido, de que religión sin la verdad de la palabra no es verdadera religión. Santiago nos aconseja que la verdadera religión viene acompañada de la misericordia, del sufrimiento que sienten otros y que nosotros podemos percibir y ayudar. Santiago, parafraseando lo que dice Santiago, dice que si no es así la religión del tal es vano. ¿De qué nos sirve, hermanos, ir a la iglesia? ¿De qué nos sirve tener tantos deseos de regresar si no tenemos deseos de dar frutos genuinos de arrepentimiento y cambio? Si esta palabra hoy ha hablado a tu vida, como habló a la mía, como el Señor me exhortó a mí misma a decirme, ¿vas a seguir mal utilizando mi terreno? Porque mi paciencia se agota. Yo soy un Dios paciente, como la Biblia lo dice. Soy un Dios clemente, piadoso, bondadoso y paciente y misericordioso. Pero también no puedes olvidar que soy un Dios que también tiene fuego consumidor. Y el fuego representa el juicio de Dios. También seremos juzgados por lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Mi hermano, aprovecha esta oportunidad. Para mí es una oportunidad que Dios y la vida nuevamente me está otorgando. Aprovecha esa oportunidad. Haz lo correcto con tu vida espiritual. Lo más importante y lo más en lo que está en primer lugar para los hijos de Dios es buscar primeramente de Dios su reino y su justicia, porque lo demás viene por añadidura. No olvides eso, no olvides que el relato de esta parábola en esta tarde es si tú y yo sí daremos fruto o no, porque hay una cláusula que finaliza con todo. Hay alguien que interviene por nosotros. Hay alguien que pide compasión por nosotros. Pero ese mismo ser compasivo dice, si de aquí a un año no ha dado fruto, bien. Y si no, córtala después. Entonces, hay una sentencia. Hay una sentencia sobre esta gran oportunidad de paciencia y de amor que Dios nos está otorgando. Seremos cortados si no damos el fruto que el Señor espera. Yo te invito en esta tarde, mi hermano, a que te acerques al Señor, le creas a Él y des ese fruto de genuino de arrepentimiento. Demos gracias al Señor por este espacio. Señor, gracias porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Rogamos, Padre bondadoso y eterno, que esta palabra haya sido de edificación para los corazones y las mentes de nuestros hermanos. Señor, haznos entender tu palabra como realmente es. Sabemos que en aquel tiempo el propósito era hacer que los líderes religiosos entendieran y dieran frutos genuinos de arrepentimiento. Pero actualmente, Señor, nuestro mensaje es que también, como líderes religiosos, como hijos de Dios,
tenemos que mostrar esos frutos genuinos de arrepentimiento y no malutilizar ni ser infructíferos dentro de tu reino, Señor, porque de todo te daremos cuenta, amadísimo Padre. Damos gracias por esta oportunidad de vida que nos das nuevamente, de una nueva normalidad, Señor, a la cual tenemos que adaptarnos y de la cual tendremos que cuidarnos muchísimo. Señor, que seamos responsables en el momento de tomar las decisiones de volver a la iglesia, que cumplamos, Señor, con los protocolos establecidos, que tengamos nosotros esa responsabilidad, no solamente por nosotros, sino por los demás, de cuidarnos unos a otros, Señor, porque esta es una manera también de mostrar tu reino, Señor, cuidándonos y protegiéndonos y amando a las demás personas. Sobre todo amando a aquellas personas, a nuestros adultos mayores, Señor, que son quizás las personas más vulnerables, aunque cualquiera de nosotros, Señor, puede contraer el virus y también perder la vida. Pero sabemos, Padre, que la vida te pertenece a ti y que tú decides si a través de esta pandemia alguno de nosotros vaya a partir a tu presencia. Pero Señor, lo único que te rogamos es que si fuese así, estemos de la manera correcta y estemos dando fruto antes de partir a tu presencia. Que no estemos mal utilizando el terreno en el cual tú nos has puesto para hacer bendición y edificación para el mundo entero. Mi Dios y mi Salvador, gracias por este tiempo, gracias por nuestras autoridades civiles, Señor, por nuestra nación, por nuestros gobernantes, los ponemos delante de ti, te rogamos una vez más que les des la sabiduría y la capacidad de gobernar, Señor, aunque no temen a ti, por lo menos que lo hagan correctamente, que haya consejeros y personas alrededor que puedan mostrarles la verdad de lo que tú deseas hacer con tu nación. Señor maravilloso, en tus manos encomendamos este tiempo. Ayuda a que cada uno de los que estamos escuchando este mensaje podamos ser una higuera llena de frutos, Señor, y dar esos frutos buenos, apacibles, esos frutos de bondad, Señor, esos frutos de una verdadera conversión y de verdad ser hijos del reino y ser parte del reino de Dios en esta tierra. Señor maravilloso, que la paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo moren con todos nosotros. Amén. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. Que Dios sea dirigiéndoles en todo en su vida. Y recuerden, si alguno de ustedes desea hablar, desea conocer más acerca de la palabra de Dios, estamos dispuestos, queremos ayudar. Permítanos ser parte de este crecimiento. Bendiciones.